Hola, mi nombre es Patti Villela, no más que en el YouTube aparezco como Patti Villesh, porque cuando abrimos el canal vimos que había muchas Pattis Villela, entonces decidimos ponerle Patti Villesh porque mi nombre es Patricia Villela Chávez, entonces le puse Patti Villesh. Pero bueno, al tema que les quiero platicar, voy a subir un video en el cual mi esposo y yo fuimos al Valle de Allende, Chihuahua, y pues decidí grabar, ¿verdad? Allí es una parte muy bonita, queda como a media hora de aquí de Parral, y es una parte donde la gente va a turistear, ¿verdad? Entonces, pues grabé la carretera y parte de allá, del pueblito del Valle de Allende. Para que no se les haga tan tedioso el camino, me gustaría contarles un poquito de la historia de la enfermedad del Alzheimer que mi mamá la padecía, y como nosotros como hijos pues nos tocó cuidarla durante 11 años. A mi mamá la cuidamos entre los nietos, los hijos, las nueras, los yernos, entre todos poníamos un granito. Algunos podíamos estar presentes al cuidarla y otros pues económicamente. Y pues sí iban a verla, ¿verdad? Cuando podían, porque pues algunos no están aquí en Parral. Entonces quisiera contarles una pequeñísima parte de la historia, porque de la experiencia que yo viví, porque claro que cada uno de los integrantes de esta familia tiene su propia experiencia, pero les voy a contar un poquitito de la experiencia que yo viví. Esa experiencia que en rato nos daba miedo, en rato nos daba risa, en rato nos daba coraje, y pues esa enfermedad es difícil, pero ahora todo lo vemos con positivismo. Ya mi mamá murió en el 2010, pero nosotros seguimos teniendo los recuerdos de ella vivos, y hay ocasiones en las que nos juntamos y platicamos y pues nos reímos, aunque para aquel entonces era difícil, pero ahora lo vemos con otra cara. Me gustaría que me acompañaran viendo este video. Espero les guste. Bueno, pues el Alzheimer, quizá no lo pronuncio bien, pero destruye la memoria y otras funciones mentales importantes. La afección empeora con el tiempo. Al comienzo se sienten las personas confundidas y tienen muchas dificultades para recordar. En ocasiones pues llegan hasta a olvidar a su propia familia, ¿verdad? Bueno, pues mi mamá empezó perdiendo, como todos, el monedero, las llaves, y entonces mi hermano, que es enfermero especialista, notó que mi mamá cada vez estaba peor. Entonces nos citó a junta familiar y fue tajante con nosotros. Nos preguntó: ¿quieren que mi mamá dure poco o que dure mucho? Entonces, pues claro, nosotros exclamamos: no, pues mucho. Entonces, pongámonos las pilas, dijo. La tenemos que cuidar para que se tomen las medicinas a tiempo y en orden. Entonces nos organizaron y nos dijeron: ¿qué día puedes tú? Y tú, y tú, y así nos tocó un día por semana. Al principio, mi mamá se molestaba porque notó que íbamos todo el día. Íbamos y veníamos. Íbamos en la mañana, la cuidábamos que almorzara y le dábamos su medicamento. Nos veníamos a la casa al principio y después íbamos al mediodía, nos fijábamos que comiera y le dábamos su medicamento. Íbamos en la noche igual, le dábamos cena y nos fijábamos que se tomara el medicamento. Pero ella de repente se estresaba y gritaba: no, yo no necesito que me cuiden, yo estoy bien. Y nos corría. Pero de repente pues nos llegaban los rumores de los vecinos de que a veces se le encontraban desorientada en la calle, y así pues nos hacían el favor de llevárnosla a la casa. Por ejemplo, y pues una vez yo estaba en mi casa y amaneció nevando, y yo dije: no, pues mi mamá ahora no viene porque está nevando, porque de repente llegaba muy temprano. Nada, que de repente tocan a la puerta y ándale que abro, y era mi mamá Denise. Entonces yo me asombré y dije: ay mamá, ¿qué anda haciendo si está nevando? Para ese entonces ni yo ni ella teníamos carro, ¿verdad? Entonces rápido la pasé, les di su cafecito con pan y pues ya saben, ¿verdad? Resultó que venía a que le pintara el pelo, y sí, fíjense, todavía fuimos a buscar por las tiendas pintura para el pelo, y aquí pues no era que hubiera muchas tiendas, ahora sí hay bastantes, ¿verdad? De dónde comprar, y antes no, tenía que ir uno muy lejos. Pues así duró todo el día, bien contentos, mucho jijiji, jajaja. Le pinté su cabello
y ya la llevé al camión, pero cuando íbamos subiendo, noté yo que traía un zapato café y uno negro. Y no cuando le digo a mi mamá, mamá, trae un zapato de café y uno negro, ella se soltó riendo, dijo, ay, mija, pues ya ni modo, ya anduve todo el día con él, no pasa nada, y se soltó riendo. En otras ocasiones nos platicaba la gente que se iba al súper y yo creo que no se llevaba dinero y pues alegaban las cosas y pues la pobre gente la tenía que aguantar, entonces teníamos que estar muy al pendiente de las cosas. Bueno, al principio ella nos conocía muy bien lo que nos gustaba hacer cuando íbamos a su casa. Por ejemplo, cuando llegaba yo, ella ya estaba bañada y cambiada porque ya sabía que yo la podía llevar al centro y que la podía llevar con sus hermanas a visitar. Pero luego al principio pues estaba muy bien, ella compraba las cosas y todo, de repente pues fue empeorando. De repente si yo tenía que ir a una tienda de telas y pues me descuidaba tantitito ella, para cuando yo acababa de pedir la tela ya había pedido de muchas telas, de esas que ponen al principio, que las ponen en oferta, a la buena, ¿verdad? Y pedía bastantes y ya nomás decía, paga hija. Y yo pues patinaba, pero bueno, pues pagaba. Bueno, también había ocasiones en las que yo tenía que comprarle zapatos a alguno de mis hijos y pues claro, siempre me la llevaba, ¿verdad? A ella también le tocaba que le compraba zapatos, no crean que no, pero ella era muy vasta. De repente pedía 2 o 3 pares de los que le gustaban y también a la hora de la paga, ándale, mija, esos son míos, págalos, hija. Para ese entonces a la buena que yo daba vales de zapatos. Aquí es muy común los vales, aquí en Parral, y pues bueno, con un vale, con la firma, todo se puede, ¿verdad? Pues los pagaba. Bueno, eso era cuando mi madrecita todavía estaba un poquito cuerda. Y como esa enfermedad pues va de mal en peor, pues estaba difícil. Ya después, cuando llegaba yo, pues ya no la llevaba bañada, a veces la llegaba a ver con un tenis y un zapato, se ponía un tenis de mi sobrino. A nosotros sí nos daba mucha tristeza porque ella se mantenía muy guapa, porque era testigo de Jehová, entonces como se iba a la predicación, ella se mantenía muy bonita, muy con sus conjuntitos y con sus zapatos bien boleaditos, entonces llegó a ese extremo y pues nos daba mucha tristeza. De repente, pues poco a poco, ya nomás tenía minutos de lucidez, pero en esos minutos ella podía hacer muchas cosas. Por ejemplo, nos echaba a perder la comida. En una ocasión que estábamos haciendo chile colorado, bueno, yo lo hice y ya estaba hecho. Entonces tuvo mi mamá en un descuidito, unos minutos de lucidez y fui y me le vació ácido de limón y se echó a perder la comida. Entonces le decía a uno, ay mamá, ya me echó a perder la comida. Y ella decía, Dios, pues ni que yo la estuviera haciendo. Tú le echaste a perder porque no te diste cuenta. En otra ocasión me llamó uno de mis hijos que estaban muy chiquitos, estaban en la primaria. Entonces yo me asusté mucho y pues le dije, mamá, espéreme tantitito aquí, luego regreso. Y ella se quería ir conmigo, pero no tenía tiempo, ya estaban los niños afuera de la escuela. Entonces la encargué con mis sobrinitos, pero pues al fin y al cabo eran niños los pobres, ¿verdad? Entonces cuando llegué, yo había llevado 4 latas de atún porque iba a ser pues una comida. Entonces cuando llegué, me dijo muy contenta, mi hija, ya hice la comida, pero había hecho los atunes, pero le había revuelto un pavo que estaba en el refrigerador ya hacía mucho y que no servía y que yo apenas le iba a tirar, pero olvidé tirarlo. Entonces dije yo, bueno, pues si estaba en el refrigerador, ¿verdad? Pues si al cabo sí sirve. Entonces ya cuando le iba a servir me dijo, no, mija, yo de eso no quiero. Entonces le dije yo, pero ¿por qué, mamá, si usted lo hizo? No, a mí no me gusta, ese pavo ya no servía. Ay. Bueno, pues mi sobrino y mi hermano vivían con ella, pero mi hermano era trailero, entonces mi sobrino pues ahí vivía con ella, pero estaba en el Cebetis. Entonces el pobre a veces lavaba el uniforme y en la tarde mi mamá lo recogía y lo guardaba también, que ya no sabía dónde estaba. Y claro, pues que batallaba, ¿verdad? Mi sobrino batallaba, el pobre. Entonces nosotros no hallábamos qué hacer para sacarla de la casa porque ella tenía obsesión por mi sobrino, pues obvio, no lo quería dejar solo, era como su hijo, ¿verdad? Había veces que nosotros pues platicábamos pues cómo hacerle, porque ya le habíamos intentado de algunas maneras y no podíamos, entonces intentamos meterla a un asilo de ancianos, pero queríamos atenderla a nosotros igual, pero cuando ella escuchó eso se puso muy triste, entonces no, claro que no, descartada esa decisión. Entonces ya poco a poco pues la fuimos retirando de la casa. Al principio pues nos la traíamos todo el día a nuestra casa, batallábamos. Para esto en mi caso pues mi esposo ya me había comprado un carrito viejito, pero que me sirvió todo el tiempo que nosotros la cuidamos, gracias a Dios. Entonces nos hacía llevarla a la casa hasta 3 o 4 veces al día
para que ella se estuviera tranquila y luego ya nos regresábamos aquí a la casa. En una ocasión, pues yo les hice de comer a mis hijos unas lentejas y les hice también tacos de carne deshebrada, pero no estaban dorados, eran tacos blanditos para que comiera mi mamá. Entonces yo les decía a mis hijos, como no les gustaban las lentejas, yo les decía, no, para comer a los tacos tienen que pasar por las lentejas. Y les serví un platito muy chiquito. Entonces en esa ocasión mi mamá todavía estaba dormida, entonces cuando despertó le dije, véngase mamá, véngase a comer, pero primero mis niños me estaban cuidando que les diera el plato de lentejas también a su abuelita. Pero como mis hijos ya estaban en los tacos, pues mi mamá se sintió muy triste, se sintió como que yo la estaba menospreciando porque le di lentejas y no los tacos. Entonces los niños nomás me estaban cuidando que su abuelita también tenía que comer las lentejas. Entonces mi mamá muy disimulada me retiraba el platito de lentejas y se acercaba a los tacos. Entonces le dije yo, no mamá, para llegar a los tacos tiene que pasar por las lentejas. No, se puso muy triste. Entonces yo le dije, bueno, le doy los tacos. Entonces ya al ratito, cuando mi esposo llegó, él llegaba a las 3:30 de la tarde, entonces ya le serví y mi mamá pues comía cada vez que alguien comía porque a ella se le olvidaba y claro que no la íbamos a menospreciar, ¿verdad? Entonces ya cuando vio que mi esposo sí se comió su plato de lentejas, entonces ella también se comió su plato de lentejas, igual que mi esposo. Bueno, pues a ella ya se le había olvidado la otra situación. Entonces había ocasiones que después de comer, así como a los bebés, ¿verdad? Le caía pesada la comida, entonces se portaba igual que un bebé. Tenía sueño, pero ella no entendía que tenía sueño y empezaba a ponerse histérica y daba lata y se levantaba y se sentaba y se levantaba y se sentaba. Entonces cuando los niños la veían muy desesperada, decían, tía, quiere que le dé una vuelta a la manzana. Y sí, le daban una vuelta hacia la manzana de la colonia, o sea, un poquito la caminaban, pero como ella pues ya se cansaba, ya estaba grande de edad, llegaba bien cansada y muy harta. Y decía, ay, estos mocosos me llevaron retelejos, yo ya vengo bien cansada. Entonces ella pues ya se dormía, igual que como los niños, los bebés. Y claro, pues también nos reíamos mucho de las cosas que pasaban, como les digo, a veces nos asustábamos, a veces nos reían. En ese entonces mi niño estaba muy chiquito, yo creo que estaría como en primero de primaria, o no recuerdo, en kinder o en primero. Entonces le decía, abuelita, le voy a decir una adivinanza. Luego mi mamá en sus segundos de lucidez le decía, a ver, dímela, mijo. Y luego le decía, ¿qué le dijo una iguanita a otra iguanita? Y luego le decía a mamá, ¿qué le dijo? Somos iguanitos. Pero al momento se le volvía a olvidar a mi mamá y mi hijo le volvía a preguntar lo mismo, la misma adivinanza hasta 10 veces. Nos daba mucha risa porque ella también se reía, porque ella siempre creía que era la primera vez, la hermosa. Le decía otra vez mi hijo, abuelita, ¿qué le dijo una iguanita a otra iguanita? Y ja, 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 ¿qué le dijo, mi hijo? Y otra vez le contestaba a mi hijo. Y es que la pobre después ya no descansaba, porque como se le olvidaba, entonces ella sabía que tenía que ir al baño, entonces la llevábamos al baño, apenas se sentaba y decía, mi hija, voy al baño, otra vez al baño, se sentaba y así hasta 10 veces en un ratito se levantaba, voy al baño, no mamá, siéntese, no voy al baño, y mamá, siéntese, siéntese, y acaba de ir al baño, ¿cómo voy al baño si ya me anda? Y otra vez y otra vez. Entonces cuando estábamos en algún lado y ella decidía irse, nos teníamos que ir en ese momentito porque si no se molestaba. En una ocasión fuimos a visitar a mi hermana Conchita, entonces pues ya se hartaba porque no entendía ella lo de las pláticas ni nada. Entonces acabábamos de llegar y me dijo, mija, bueno, pues yo ya me voy, tú aquí te quedas. Y le dije yo, no mamá, si acabamos de llegar, que yo ya me voy. Y se salió, me descuidé como unos 2 minutos. No, mi mamá caminaba bien recio. Y pronto agarré el carro y ahí voy tras de ella, mamá, súbase, no, súbase, que no, no me voy a subir, súbase, no, 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 no. Y de repente me dijo, bueno, sí me voy a subir, pero le vas a dar por donde yo quiera, ¿eh? Y le dije, órale, órale, pues súbase. Y empezó, dale por aquí, dale por allá, dale por aquí, dale por allá, porque en ratito sí tenía lucidez y dale por aquí, por allá. Total que me tocó llegar a una colonia aquí que tiene calles muy empinadas, se llama la Colonia en Progreso. Entonces cuando vio que estaba la calle bien empinada, me dijo, hable tonta y pues pi, vea. ¿En qué cabeza cabe traerme por estos arrabales? Y luego le digo yo, pues si usted me trajo por acá, ay, si no ves que estoy tonta.
Bueno, pues poco a poco se le iban olvidando a ella más las cosas, a los que más nos veía, pues no se le olvidábamos, y a los que casi no los veía, pues sí les tenía hasta desconfianza. En este caso, pues yo cortaba el cabello aquí en mi casa, ¿verdad? Y los muchachos le tenían mucha paciencia, gracias a Dios, porque tenía un escalón y todo el día quería bajar el escalón, quería subir el escalón, quería bajar el escalón, quería subir el escalón. Y los muchachos me ayudaban, pobrecitos, los que yo les cortaba el pelo, la subían y la bajaban, la subían y la bajaban. Pero había ocasiones que yo los pasaba y los sentaba en la silla, ¿verdad? Pero se me olvidaba algo que tenía yo que venir acá para acá dentro de mi casa. Entonces mi mamá empezaba, mija, se metió un ratero, córrele. Y le decía yo, no, mamá, ese muchacho lo conozco. No, mija, es un ratero. Pobrecitos, le tenían mucha paciencia porque yo les explicaba la enfermedad que ella tenía. Bueno, pues llegó el momento en que ella tenía que usar pañal, pero pues no quiso. Entonces nosotros cuando la veíamos que ella empezaba a dar vueltas como desesperada, entonces la llevábamos al baño, pero ella ya no sabía para qué era el baño. Entonces la metíamos y le decía, ándele mamá. Y me decía, ay mija, qué bonito, me decía, pero no sabía ya para qué era. Como les digo, había con unas de nosotros, pues se sentiría mejor o se sentiría peor, ¿verdad? En una ocasión, a mí me dio mucha ternura. Yo soy muy buena para andar cantando y bailando cuando alzo, ¿verdad? Entonces estaba yo cantando y bailando y me dio mucha ternura y la vi. La vi sentadita en el sillón, entonces yo le dije, véngase mamá, y como ella casi no movía los pies, ya el último ya casi no movía los pies. Entonces yo lo subí sus pies arriba de mis pies, entonces yo la bailaba, le bailaba el vals de las mariposas, entonces yo la cantaba el vals de las mariposas y al mismo ritmo pues la bailaba, vea el vals, y ella andaba bien contenta, baile y baile arriba de mis pies y me decía, qué bonito canta usted, señora. Y le decía yo, ay mamá, me daba mucha ternura. En una ocasión la bañé bien tempranito, entonces vino mi vecina y la vecina, ella casi no procuraba a su mamá porque cuando era ya niña la había regalado. Entonces le tenía un poco de resentimiento. Entonces cuando llegó vio que yo estaba cambiando a mi mamá y pues le untaba su crema, ¿verdad? La cambié muy bonita. Y entonces ya cuando estaba mi mamá muy cambiadita, mi mamá se sentía muy agradecida, yo creo, porque uno la atendía, como les digo, en sus ratitos de lucidez. Entonces bien hermosa, me agarró la mano, entonces me quiso besar todo lo que era mi mano y mi brazo. Entonces yo se la quité y le dije, no mamá, ¿cómo se le ocurre? Si más bien yo le debo besar la mano a usted. Y mi mamá se le rodaban sus lágrimas, entonces ya la acosté y la tapé y mi vecina se sintió tan enternecida que dijo, ay no, qué bonito. Y empezó a procurar a su mamá, empezó a disfrutar a su mamá, a traérsela a su casa y así. Ya después pues convivió mucho con ella, no sé si la señora todavía viva, pero gracias a Dios, ¿verdad? Se enterneció ella, mi vecina. Bueno, pues como les digo, fueron 11 años. Pues los niños, los que eran sus nietecitos, pues en 11 años, pues empezaron a crecer, ¿verdad? Mi niño que era más chiquito, pues yo creo que ya estaría como en sexto o en la secundaria cuando sucedió esto. En una ocasión estábamos comiendo todos, al mediodía estábamos muy a gusto cuando mi mamá me pedía algo, pero no sabía decirme qué. Y yo le decía, ¿qué es lo que quiere mamá? Y ella me hacía señas, no sabía qué. Entonces yo dije, bueno, pues mi mamá quiere una tortilla. Entonces le di la tortilla y mi mamá se sacudió la nariz. Y mi hijo, claro, el más chico, pues ustedes saben cómo son los jovencitos, ¿verdad? Renegó mucho y dijo, qué asco y así. Entonces a mí me dio mucho coraje con él. Y me lo llevé y le di una cachetada. Pobrecito mi hijo, te pido perdón. Si estás escuchando este video, te pido perdón. Bueno, pues hoy comprendo que no debí de haber reaccionado así. En aquellos años, pues no sabíamos qué hacer, estábamos desorientados igual. Entonces, pues yo le pegué a mi hijo y, como les digo, hoy me arrepiento, ¿verdad? Pero en aquella ocasión, pues me sentí mal y le dije, como cuando tú ibas y te comías su comida de tu abuelita, porque no te acuerdas que te encantaba. Incluso mi hijo me decía, mamá, ¿por qué no hace chile colorado igual que mi abuelita? ¿Por qué no le echa papitas? Bueno, pues mi hijo era y sigue siendo muy noble. En una ocasión estaba una película que era para el Día del Padre y era de Vicente Fernández.
Y al último el hijo y él cantan una canción que es para el papá, donde dice él que ya no quiere que pasen los años y así, donde narra la historia de lo triste que él se siente porque su papá está envejeciendo, pero él le dice que él lo quiere cuidar. Le puse eso en la canción, entonces yo fui al cuarto de mi hijo y le puse la película, le dije, mira, mi hijo, escucha esa canción. Y cuando se acabó la canción, mi hijo estaba llorando porque se acordó de su abuelita. Bueno, pero todos fueron unos nietos fantásticos con mi mamá, ¿verdad? La trataron con mucho cariño. Bueno, pues todos tenemos grandes recuerdos de ella, aunque a veces llorábamos, a veces nos reímos, pero tenemos grandes recuerdos de ella. Ya después cuando la llevábamos al doctor, una de las enfermeras nos dijo que de repente mi mamá iba a empezar a hablar con los muertos, porque así es el Alzheimer, se van al tiempo de atrás y empiezan a ver cosas que no son. Entonces ahí pues de repente nos asustábamos, de repente íbamos a la casa de mi mamá y pues ahí nos estábamos, ¿verdad? Y en una ocasión pues yo le serví su comida, entonces cuando salí al corral, fue a ver la lavadora, entonces cuando entro, me dice mi mamá, hija, ¿por qué no le sirves al señor? Entonces le dije, no mamá, nomás estamos usted y yo solas. Dijo, ay mi hija, por favor, sírvele al señor, ahí está sentado. Pues yo no vi nada. Y así pues muchos detalles de esos que a todos nos pasaron y como les digo, al momento nos asustábamos. En una ocasión pues ya era muy noche, a veces nos veníamos hasta las 11 de la noche de allá, entonces en una ocasión ya era muy noche y mi esposo, pues no teníamos teléfono como ahora que todo el mundo trae su teléfono, ¿verdad? En aquellos tiempos pues no, entonces ya le dijo mi esposo, la estaba cuidando mi esposo, sí, porque él me ayudaba mucho, ¿verdad? Entonces ya como les digo, se hizo de noche. Entonces mi esposo vio que ya no iba a llegar mi hermano ni mi sobrino. Entonces le dijo a Angelita, oye, pues ya vámonos a la casa, dijo, porque ya se está haciendo noche y después pues cómo nos vamos a ir. Entonces dice mi esposo que ya sacó a mi mamá afuera y como la casa de mi mamá se tenía que cerrar con un candado por dentro, tenía que meter la mano por un vidrio que estaba quebrado. Entonces ya cuando mi esposo cerró la puerta, le dijo mi mamá, no, dejó la niña adentro. Entonces dice mi esposo que le dijo, no, Angelita, nomás estamos usted y yo. No, ábrale, tiene que sacar la niña de adentro. Entonces mi esposo dijo, ay, pues con toda la pena del mundo tuve que meter la mano otra vez para abrir el candado y sacar la niña. Porque mi mamá tuvo que meterse y sacar la niña, háganme el favor, sabrá Dios. Ay, no. En una ocasión la llevé al médico, entonces cuando el médico le estaba tomando la presión, yo le noté una venita en el cachete y le dije, ¿qué tiene aquí, mamá? Y me dijo, es el fregazote que me pusiste en la mañana, pues que no te acuerdas. Entonces, a la buena que el médico sabía lo que tenía. Bueno, pues mi mamá quería mucho a mi esposo, mucho lo quería. Pero al último, ella sabía que lo quería mucho, pero no sabía que era de ella. Porque mi esposo cuando llegaba, que se oía el carro, mi mamá brincaba como una niña. Mira, ándale, mija, ahí viene. Y se emocionaba como si fuera una niña. Ahí viene, ahí viene. Y luego yo le decía, ¿quién, mamá? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y luego ella me decía, el Señor, viene el Señor. Entonces cuando mi esposo entraba, ella lo recibía con un gusto, como si fuera una niña, y mi esposo la abrazaba y le besaba la frente. Y luego me decía mi mamá, ándale, sírvele pronto, sírvele. Y ya se sentaba mi esposo y se sentaba rápido a comer. Y ahí se estaba mi mamá junto con él, ahí también escuchando lo que mi esposo me platicaba. Entonces ya cuando acababa de comer, le decía a mi mamá, ya acabó, entonces ya se va a dormir. Y le dijo mi esposo, sí, Angelita, voy a dormir un ratito. Entonces mi mamá, pues acá nos sentamos en la sala, pero en lo que mi esposo durmió, mi mamá le echó más o menos como unas 10 vueltas. Se ve y se asomaba a la recámara, se regresaba, se asomaba, se regresaba, se asomaba y se regresaba. Y ya cuando mi esposo se despertó, dice, ya despertó, entonces ya nos vamos. Es que ella estaba acostumbrada a que mi esposo ya cuando dormía la siesta se la llevaba a una tienda que está aquí cerquitas, a un súper, y le compraba un yogur y plátanos y galletas de unas que le gustaba mucho a mi mamá.
Uy, a mi mamá le encantaba ver las películas de Pedro Infante junto con mi esposo. Mi esposo era muy común que trajera semillitas del trabajo, semillitas o pistachos. Entonces le ponía su cazuelita así en sus manos y le vaciaba muchas semillitas. Y mi mamá, para esto ya le habíamos quitado la placa porque le había dado una isquemia y se había mordido. Y le habíamos quitado la placa, entonces tenía unos cuantos dientes. E iba mi esposo por mí y me decía, ven a ver a tu mamá, cómo come bonito las semillas. Y mi mamá bien hermosa, pues como las cascaritas también las echaba en el plato, metía sus dedos así, lo buscaba, le daba vuelta a sus dedos hasta que encontraba semillitas enteras. Sí, le encantaba ver la tele con mi esposo y había ocasiones que mi esposo pues ponía música de antes o música ranchera y aquí se estaba con mi esposo sentada en el sillón escuchando la música, le fascinaba. Ay, qué recuerdos tan bonitos. Pero había ocasiones que nos contrapunteaba a todos como hermanos. Había ocasiones que le decía así a cualquier hermano que venía, pues esta no me ha dado las pastillas, tiene tanto tiempo que no me da las pastillas. Al principio nos la creíamos y salíamos de pleito, pero ya después aprendimos que pues era mi mamá, ¿verdad? Que no sabía las cosas y ya después pues ya nomás la escuchábamos. Bueno, pues son grandes recuerdos, a grandes rasgos de lo poquito o lo mucho que vivimos con ella. Grandes recuerdos. En una ocasión andábamos ella y yo en la calle, ¿verdad? Entonces se encontró a un señor y yo creo que en esos momentos andaba muy bien, muy lúcida de su mente. Entonces empezó a platicar con el señor muy ceremoniosa y que su familia cómo está y que su hijo y qué me dice de fulanita, qué me dice de sutanita. Y yo la veía que conversaba muy bien y pues todo tranquilo, ¿verdad? Ya cuando acabaron de platicar, el señor se retiró y le dije yo a mi mamá, ¿quién era mamá? Y me dice, pues quién sabe. Yo nomás le seguí la corriente. Pues empezamos con el mes de mayo y en ese mes se casaba una sobrina, creo que el día 8. Y como que el día 7 fuimos a visitar a mi hermana y mi mamá estaba muy mal, estaba inconsciente. Entonces pues llorábamos mucho mi hermana y yo. Un día fuimos a la casa de mi hermana y mi mamá estaba como si nada le hubiera pasado. Hasta la boda la llevó mi otra hermana porque no, acuérdese que nos la rotábamos a mi mamá. Entonces mi mamá estuvo en la boda, en la tornaboda y a otro día pues me tocaba cuidarla a mí. Entonces mi mamá volvió a caer en la inconsciencia. Entonces vinieron todas mis hermanas a visitarla aquí, aquí estuvimos platicando. De repente mi mamá se incorporó, pareció que se compuso, pareció que escuchaba la plática. Mi hermana hizo una oración con ella, le platicaba del paraíso y todo, y mi mamá parecía que entendió y se puso hasta contenta. Pero cuando se fueron volvió a caer en la inconsciencia. Ya otro día, increíblemente, era 10 de mayo y amaneció bien. Entonces yo la bañé, la cambié, la puse muy bonita, le puse su flor en su vestido porque sabía que mi familia iba a venir a visitarla y a traerle regalos. Y sí, efectivamente le trajeron regalos, pero mi mamá ya no supo para qué eran, le decía yo que los abriera y ella nomás decía, qué bonitos. Mi esposo me trajo nieve, un litro de yogur para mi mamá y una flor a cada una. Entonces, como les digo, como yo les ofrecía a la gente lo que tenía, ya fuera nieve y así, y de todo lo que les daba, yo le daba cucharaditas a mi mamá para que comiera. Pero cada vez que llegaba alguien, yo le daba cucharitas para que ella sintiera que también la estaba tomando en cuenta. Entonces llegó mi hermana Conchita y le trajo un regalo y le trajo unas galletas de las que a mi mamá le gustan y se las puso en la mano. Entonces mi mamá le dijo, qué bueno, mija, que me trajiste estas galletas porque esta me tiene muriéndome de hambre desde que amaneció. Ay, no. Y luego a la esposa de mi sobrino le dio risa y le dijo, ay, Angelita, si nomás no hubiera visto yo cuántas veces le he dado de comer esta Pati. Dijo, hasta le hubiera creído, pero mi mamá ni entendía. Entonces llegó el 11 de mayo y mi mamá amaneció bien, gracias a Dios. Entonces yo le puse un vestido que le había mandado a mi hermana Rocío. Y toda la mañana se la pasó midiendo así como cuartas y luego doblando, así como cuando ella cosía. Acuérdense que era costurera. Pero ese día ella se la pasó muy seria, nomás midiéndose su vestido y revisándose la bastilla. Entonces en eso llegó mi esposo. Entonces mi mamá se levantó bien contenta y se paró y luego se estiró la falda, así bien bonita, así a todo lo ancho. Y luego se dio vuelta y le dijo, mire, yo ya veo que estoy bien hermosa.
Y luego mi esposo se enterneció y la abrazó y le dio besos en la frente. Le dijo, sí, Angelita, está muy hermosa usted. Bueno, pues esto es a grandes rasgos, ya que en el transcurso de 11 años, pues tuvimos muchas vivencias, unas buenas, otras malas. A veces teníamos que pedir disculpas, pero bendito sea Dios, pues tuvimos la fortuna de cuidar a mi mamá, todos como familia. Mi mamá murió el 16 de mayo del 2010, a la edad de 81 años. Bueno, pues como ven, es difícil esa enfermedad y pensar que pues a todos nos puede dar, todo el mundo estamos expuestos y pues a mi mamá le fue bien porque pues ella tuvo 14 hijos y pues más o menos 12 sí la cuidamos, ¿verdad? Porque dos pues ya no estaban. Bueno, pues en el video ya estamos aquí en Parral, ya está a punto de terminar. Las invito a seguir viendo mi video y a seguir disfrutando de la carretera. Bueno, pues hasta aquí llega mi video. Espero les haya gustado, no les haya aburrido la plática. Y pues tomemos en cuenta que todo el mundo nos puede pasar y qué bueno que estemos un poquito informados de lo que es esa enfermedad. Dios me los bendiga donde quieran que anden. Gracias por ver mi video y pues nos vemos en el próximo. Hasta pronto.